¿Estás listo? Entonces, esta mañana fuimos informados por las autoridades cubanas de un incidente frente a la costa de Cuba. Inmediatamente comenzamos a investigarlo. Tal como está ahora, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros están involucrados. La mayoría de la información que aún poseemos es la que las autoridades cubanas están proporcionando tanto al público como al gobierno de Estados Unidos. Tenemos nuestra embajada en el terreno en La Habana trabajando en esto, ¿no? Mientras hablamos, pidiendo acceso a las personas que estaban en esos barcos, si eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el régimen cubano, el barco estaba registrado en Florida. Estamos investigando eso. Lo sabremos pronto y sabremos rápidamente muchos más hechos sobre este incidente de los que sabemos ahora. La mayoría de los hechos cubanos, lo verificaremos de manera independiente y a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia. No voy a especular porque no voy a opinar sobre lo que aún no sé, pero vamos a averiguar exactamente qué sucedió aquí y luego responderemos en consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Has estado en contacto con alguien en Cuba y cuál es tu estado actual? Bueno, las autoridades en Cuba, la Guardia Fronteriza, tiene contacto constante con la Guardia Costera, así que los alertaron esta mañana. Me informaron de eso en ese momento. A menudo en estos incidentes y cosas como esta, los informes iniciales son incompletos y luego, a medida que el día ha avanzado, creo que temprano, esta mañana, ciertamente para las 9 o 10 de la mañana de esta hora, tal vez un poco más tarde nuestra hora aquí, me comuniqué y comenzamos a analizarlo de manera independiente. Tenemos varios elementos diferentes del gobierno de los Estados Unidos que están tratando de verificar elementos de la historia basándose en lo que se nos ha proporcionado ahora. Sé que la Guardia Costera me ha respondido a la zona, a la vecindad, necesitaré obtener más detalles y comprensión de ellos una vez que suba al avión sobre qué exactamente están buscando. No sé quién tiene posesión de la embarcación, que es lo primero que querríamos tener. Obviamente queremos tener acceso a estas personas si son ciudadanos estadounidenses o residentes en Estados Unidos. Pero no voy a especular ahora, porque en este momento todavía mucha de la información que está ahí es información que ha sido proporcionada por los cubanos. Vamos a verificar esa información de manera independiente y llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿esto no era personal del gobierno de Estados Unidos? ¿No había información del gobierno de Estados Unidos todavía? No. ¿Has hablado con la oficina de los cubanoamericanos? No hemos hablado directamente sobre esto ahora. No voy a comentar sobre ninguna conversación que hayamos tenido sobre este tema. Basta con decir que lo importante que debe saberse es que vamos a tener nuestra propia información sobre esto y vamos a averiguar exactamente qué sucedió. Y hay varias cosas que podrían haber sucedido aquí. Pero ni siquiera estaba a punto de decir, ni siquiera voy a especular sobre lo que podría haber sido. Es un amplio rango de cosas. Pero basta con decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto así. No es algo que suceda todos los días. Es algo que francamente no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo. Pero vamos a averiguarlo. No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos han dicho. Yo estoy muy seguro de que conoceremos toda la historia de lo que sucedió aquí y lo sabremos pronto. Y luego, ya sabes, responderemos de manera adecuada basándonos en lo que esa información nos diga. Si estos fueran ciudadanos o residentes estadounidenses, ¿qué tipo de...? Si no voy a especular sobre lo que hará Estados Unidos Lo que te estoy diciendo es que vamos a averiguar exactamente qué pasó y quién estuvo involucrado y luego tomaremos una determinación en base a lo que descubramos y vamos a averiguarlo, pero no vamos a simplemente aceptar lo que alguien más nos diga. Vamos a averiguarlo y estoy muy seguro de que podremos conocer la historia. Verificaremos los hechos de manera independiente. Solo para aclarar, ¿lo supo antes que la Guardia Costera? Sí, bueno, y obviamente hubo un incidente en el mar, así que tenemos contacto constante con ellos a nivel de la Guardia Costera, donde notifican a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre una variedad de cosas, incluidos migrantes y demás, que existen estos canales de 1000 a 1000, supongo que de Guardia Costera a Guardia Costera. Y este informe al principio era fragmentario sobre un incidente, pero no los detalles. Proporcionaron más detalles en la publicación en redes sociales que difundieron, así como en un aviso que enviaron a la embajada. O desde su embajada al Departamento de Estado. Pero en ello están incrustados todo tipo de hechos o cosas que ellos afirman ser hechos, como de dónde vino el barco, de dónde vino la embarcación, quién estaba en ella, qué sucedió y demás. Estas son las cosas que vamos a verificar de manera independiente. Y luego, ya sabes, presentaremos eso a los responsables de políticas en nuestro país, incluido el presidente, y tomaremos determinaciones basadas en los hechos. Ahora mismo todavía estamos recopilando hechos. Yo tengo todas las razones para querer nuestra propia información. Por ejemplo, generalmente no tomamos decisiones en los Estados Unidos basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas. ¿Puedes responder con los anuncios de petróleo de hoy en los departamentos del Tesoro sobre las regiones defensivas de Cuba? ¿Es esto un cambio en la política? ¿Cuál es el...?
No, siempre ha sido legal vender al sector privado en Cuba, ¿de acuerdo? Estas no serían ventas al gobierno, estas no serían ventas a los tipos que son propiedad del ejército, así que la empresa. Estas serían ventas a un sector privado muy pequeño que existe en Cuba. Y eso siempre ha sido legal, quiero decir, pero hay personas que tienen una licencia para hacerlo ahora. Esto solo ampliaría los números que podrían hacerlo. Nuevamente iría al sector privado. El sector privado en Cuba es bastante pequeño. Existe, pero es pequeño y ciertamente por sí solo no tiene la capacidad para enfrentar la escala y el alcance de los desafíos que enfrentan. Pero si la economía cubana fuera una economía funcional, tendría un sector privado mucho más grande. Y lo que está claro es que, y diría esto, que el pueblo de Cuba está sufriendo hoy, han estado sufriendo durante mucho tiempo, están sufriendo ahora, quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente, quizás en la historia desde 1959. Este es el peor clima económico que Cuba ha enfrentado y son las autoridades allí, en ese gobierno, quienes son responsables de eso. Son ellos los que han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentran ahora. Entender que Cuba ha sobrevivido en gran medida gracias a los subsidios. La Unión Soviética les daba cosas gratis. Cuando la Unión Soviética colapsó, entraron en un periodo especial que fue desastroso para ellos. Y luego llegó Hugo Chávez y los rescató durante mucho tiempo. Cuando eso se apagó un poco, el régimen de Maduro les estaba proporcionando combustible, o en realidad les estaban proporcionando petróleo crudo. Un porcentaje de eso se refinaba y se usaba internamente. Y un gran porcentaje de eso nunca llegó a Cuba. Se vendía en el mercado abierto por dinero, en efectivo, para financiar al régimen y para financiar a la empresa propiedad del ejército. Entonces, la razón por la cual la red eléctrica de Cuba ya estaba en colapso antes de que capturaran a Maduro, ya estaba en colapso. La razón por la que las cosas están tan mal como están es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona, no existe en ninguna parte del mundo. No es funcional. Y la única manera en que Cuba tendrá un mejor futuro es si tiene un modelo económico diferente. Ahora, si retrocedes a las órdenes ejecutivas del presidente Trump de 2017 o 2018 sobre una nueva política hacia Cuba, esa política fue diseñada en muchos aspectos para poner al sector privado y a los cubanos privados individuales no afiliados con el gobierno, no afiliados con el ejército, en una posición privilegiada. La razón por la cual esas industrias no han florecido en Cuba es porque el régimen no les ha permitido florecer. Entonces, ahora que están en una crisis, hay una oportunidad para que importen combustible en pequeñas cantidades, concedido a través del sector privado. Si encontramos al sector privado allí jugando y desviándolo al régimen o a la empresa militar, si descubrimos que están moviendo esas cosas de maneras que violan el espíritu y el alcance de estos permisos, esas licencias serán canceladas. Pero es la misma razón por la que brindamos asistencia humanitaria. Hemos brindado asistencia humanitaria en Cuba tras el huracán. La proporcionamos a través de la Iglesia Católica, no a través del gobierno. Estamos preparados para hacer algo similar cuando se trata de combustible a través del sector privado, el pequeño sector privado. Pero eso por sí solo no resolverá los problemas muy dramáticos de Cuba que han sido causados por, ya sabes, 60 y tantos años de mala gestión, ineptitud y un modelo económico fallido. Han habido algunos informes de que se trataba de un barco privado que estaba tratando de rescatar, ayudar a las personas a escapar de Cuba. No sé si puede comentar sobre eso y si puede decir si aconsejaría a las personas que no lo hagan. ¿Qué puede decir sobre eso? Sí, bueno, primero que nada, no voy a comentar sobre este barco específico hasta que tengamos toda la información, así que solo quería aclarar. No voy a especular sobre de quién era el barco, qué estaban haciendo, por qué estaban allí, qué sucedió realmente. No voy a especular sobre eso porque no es inteligente hacerlo hasta que tengamos todos los hechos. Ahora, aparte de eso, sí, ha habido personas en el pasado que han ido a Cuba para traer gente y pronto es ilegal, es una violación de la ley federal ir y llevar personas de un lado a otro y hemos atrapado a personas haciendo eso en el pasado. No suele llevar a tiroteos, para ser honesto contigo, pero no estoy afirmando que eso fue lo que ocurrió aquí. Ajá. 60 y tantos años de mala gestión, ineptitud y un modelo económico fallido. Secretario, dada la expectativa, ¿puede compartir con nosotros su expectativa sobre el tema de Irán y las negociaciones de mañana y su propia postura en términos de Medio Oriente y de Israel? ¿Qué deberíamos esperar a continuación? ¿Qué espera usted allí? Bueno, creo que mañana Steve y Jared estarán allí. Creo que están en camino ahora. De hecho, el presidente fue muy claro anoche que siempre prefiere la diplomacia. Pero quiero que tú... 60 y tantos años de mala gestión, ineptitud y un modelo económico fallido. Pero quiero que ustedes y todos sepan que Irán representa una gran amenaza para los Estados Unidos y lo ha sido durante mucho tiempo. Están en posesión. En primer lugar, después de que su programa nuclear fue destruido, se les dijo que no intentaran reiniciarlo y aquí están. Siempre puedes verlos tratando de reconstruir elementos de él. No están enriqueciendo ahora mismo, pero están tratando de llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo.
La otra cosa a la que me gustaría señalar, sin embargo, es que Irán posee un número muy grande de misiles balísticos, particularmente misiles balísticos de corto alcance que amenazan a los Estados Unidos y nuestras bases en la región y a nuestros socios en la región y todas nuestras bases en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar y Bahrein. Y también poseen activos navales que podrían amenazar el transporte marítimo e intentar amenazar a la Marina de los Estados Unidos. Entonces, quiero que todos entiendan que más allá de solo un programa nuclear, poseen estas armas convencionales que están diseñadas únicamente para atacar a América y atacar a los americanos, si así lo eligen. Estas cosas deben ser abordadas. Las negociaciones de mañana y las conversaciones de mañana se centrarán en gran medida en el programa nuclear y esperamos que se pueda avanzar, porque esa es la preferencia del presidente, avanzar en el frente diplomático. Pero también es importante recordar que Irán se niega a hablar sobre los misiles balísticos con nosotros o con cualquiera, y eso es un gran problema. Señor secretario, anoche el presidente dijo que Irán estaba trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos. ¿Puede aclarar si la evaluación de Estados Unidos es que Irán está buscando activamente esa capacidad? Sí. Entonces, ¿qué tan lejos están de lograr? Bueno, no especularé sobre cuán lejos están, pero ciertamente están intentando lograr, y esto no es nuevo, están tratando de lograr misiles balísticos intercontinentales, por ejemplo. Los has visto intentar lanzar satélites al espacio. Has visto cómo han aumentando el alcance de los misiles que tienen ahora. Y claramente están en el camino de un día poder desarrollar armas que podrían alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Ya poseen armas que podrían alcanzar gran parte de Europa ahora mismo mientras hablamos. Y los alcances continúan creciendo cada año de manera exponencial, lo cual me asombra para un país que enfrenta sanciones, cuya economía está en ruinas, cuya gente está sufriendo y de alguna manera todavía encuentran el dinero para invertir en misiles de mayor y mayor capacidad cada año. Esta es una amenaza insostenible. Hubo una evaluación de la DECIA que decía que si decidían seguir adelante con esto, podrían desarrollar estos misiles que podrían alcanzar a Estados Unidos para el año 2035. Eso sigue siendo... Bueno, no comentaré sobre evaluaciones ni sobre nada que diga la comunidad de inteligencia. Basta con decir que es una amenaza y ya podemos ver que es posible. Vimos a Corea del Norte hacerlo, hemos visto a otros países hacerlo en el pasado y lo consideraríamos, ya sabes, como una gran amenaza para los Estados Unidos. Pero ya ahora poseen misiles que amenazan los intereses estadounidenses. Mientras hablamos, poseen miles de misiles balísticos de corto alcance que pueden alcanzar bases estadounidenses ubicadas en la región, en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos, en toda la región. Es una amenaza que ya existe. Es mañana la última oportunidad para la diplomacia, señor secretario. Comenzará el nuevo acercamiento con Irán y está la diplomacia fuera de la mesa. No creo que la diplomacia esté nunca fuera de la mesa. El presidente quiere soluciones diplomáticas, las prefiere mucho. Quiere eso más que cualquier otra cosa. Así que no caracterizaría mañana como nada más que la última de una serie de conversaciones y con suerte serán productivas. Pero eventualmente ellos, ya sabes, tendremos que tener conversaciones sobre más que solo el programa nuclear. Pero si ni siquiera puedes avanzar en el programa nuclear, va a ser difícil avanzar en los misiles balísticos también. Así que no caracterizaría mañana como nada más que la próxima oportunidad para hablar. Podría aclarar, el presidente dijo que, ya sabe, Irán solo tiene que decir nunca tendremos un arma nuclear. La cuestión es realmente que digan nunca tendremos un arma o es decir, nunca enriqueceremos. Ya sabe, dicen que merecen el derecho a enriquecer uranio, pero que no están avanzando hacia un arma. Bueno, déjame decírtelo de esta manera. Si de hecho lo que te interesa es un programa nuclear pacífico, puedes hacerlo como la mayoría de los países del mundo, que tienen reactores en la superficie e importan el combustible. Ahora tenemos acuerdos para hacer eso con países. Si lo que realmente quieren es energía de ellos, podrían hacer reactores modulares pequeños, que es algo bastante asequible y alcanzable para muchos países. Pero cuando dices, queremos enriquecer y queremos enriquecer profundamente bajo tierra, y tienes un historial en el pasado de enriquecer al 20 e incluso 60%, además estás construyendo misiles que potencialmente podrían llevar ojivas. Eso no me suena a alguien que es un país que no está interesado en construir armas. Así que no es solo la retórica, son las acciones que respaldan la retórica, lo cual simplemente no hemos visto. Entonces, ¿les estás permitiendo comprometerse a hacer enriquecimiento? Bueno, no necesitan enriquecer para tener energía nuclear. Por cierto, no necesitan energía nuclear, tienen mucho gas natural, pero si quisieran energía nuclear podrían tenerla de la manera en que otros países la tienen. El hecho de que se nieguen a obtenerla de esa manera, el hecho de que insistan no solo en el enriquecimiento, sino en el enriquecimiento en lugares ubicados dentro de montañas, creo que habría que carecer de sentido común para no saber lo que eso significa o lo que podría significar. Las otras partes salieron de la reunión del Grupo de los 8 un poco alarmadas por lo que escucharon y diciendo que ustedes necesitan presentar más argumentos sobre por qué la elección. Bueno, no comento sobre las reuniones del Grupo de los 8, se discutieron varios temas. No comento sobre ellos, por eso las hacemos en un entorno clasificado. No creo que nadie deba salir de esas reuniones, hablando de nada o incluso caracterizándolas. Al menos así lo manejábamos cuando yo estaba en el Grupo de los 8.
Quizás eso ha cambiado, pero en general he dicho eso solo fuera del informe del Grupo de los 8. Sí, lo que está sucediendo con Irán es muy preocupante. Ha sido muy preocupante durante 40 y tantos años y se ha vuelto cada vez más preocupante a medida que han aumentado sus capacidades armamentísticas. Entonces, no creo que sea un misterio para nadie que Irán es una gran preocupación. Múltiples administraciones han enfrentado esta amenaza. La amenaza simplemente ha crecido con el tiempo en términos de cómo han podido extender el alcance de sus misiles y su insistencia, su ciega insistencia en poder enriquecer y enriquecer en estos lugares ocultos, lo que los hace aún más incómodos. Pero mira, veamos qué pasa mañana. Tal vez algo bueno salga de esto. Señor secretario, ¿puede confirmar o comentar sobre los informes de que ha hablado con grupos de paso rebeldes, sí? No comentaré sobre ninguna conversación que hayamos tenido. Basta decir que los Estados Unidos siempre están preparados para hablar con funcionarios de cualquier gobierno que tengan información para compartir con nosotros o puntos de vista que quieran compartir con los Estados Unidos. Y ese es mi trabajo, hacer eso. Así que ya sea alguien en Cuba o potencialmente algún día alguien en Corea del Norte o ahora mismo en Irán, siempre estamos abiertos a escuchar. Eso es diferente de una negociación, obviamente. Pero estamos preparados para escuchar los puntos de vista de otras personas de un país ubicado a 90 millas de la costa de los Estados Unidos. Tiene una crisis económica muy grave y catastrófica en sus manos. Y si alguien en su sistema tiene información para compartir con nosotros sobre cambios que están dispuestos a hacer o movimientos que están preparados para aceptar, ciertamente escucharíamos eso y probablemente lo haría no en un entorno frente a los medios, porque creo que sería más productivo de esa manera. Pero bueno, ya sabes, en última instancia, ya sabes, las acciones serán importantes en algo así. Embajador, podemos cambiar al nuevo sistema en Cuba. Ellos van a reformar el resto de la sociedad. Bueno, quiero decir, el statu quo es insostenible. Tuvimos una reunión hoy allí con todos los líderes de CARICOM y fue uno de los puntos que planteé. Y creo que prácticamente todos en la sala estuvieron de acuerdo en que el statu quo de Cuba es inaceptable. Cuba necesita cambiar. Y no tiene que cambiar de una vez, no tiene que cambiar de un día para otro. Todos aquí son maduros y realistas. Estamos viendo eso, por ejemplo, en Venezuela. Y muchos de los países representados en la conferencia de CARICOM hoy fueron en su momento países que pasaron por transiciones en algún punto de su historia. Pero Cuba necesita cambiar drásticamente porque es la única oportunidad que tiene para mejorar la calidad de vida de su gente y no perder el 15% de su población desde 2021. El 15% de la gente de Cuba ha salido desde 2021. Ese no es un sistema que funciona, es un sistema que está colapsando y necesitan hacer reformas drásticas. Y sí, si quieren hacer esas reformas dramáticas que abran el espacio tanto para la libertad económica como eventualmente política para el pueblo de Cuba, obviamente a los Estados Unidos le encantaría ver eso y sería útil. Si deciden que van a aferrarse y simplemente continuar, entonces creo que van a seguir experimentando fracasos y la gente del país va a seguir sufriendo y será, ya sabes, culpa del régimen. Regresando a Irán por un momento, el presidente Trump dijo que los sitios nucleares han sido destruidos bajo la operación Martillo de Medianoche. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Ha visto movimiento de material o cómo ha sido? No lo has hecho, ha habido informes, no sé si tú lo has hecho, pero otros han informado sobre ello. Yo creo que está bastante claro que no han abandonado su deseo de enriquecer de nuevo, no han abandonado eso, de hecho han insistido públicamente en que tienen el derecho de hacerlo. No comentaré sobre la imagen de inteligencia, pero puedo decirte que hay razones para creer que ellos, dada la oportunidad, volverán al enriquecimiento algún día. Han sido retrasados porque ha sido pero pueden, bueno, si intentan reconstruirlo, tendremos que abordarlo porque eso se les dejó claro. Y dijiste a principios de este mes que para lograr un acuerdo significativo, tendría que haber discusión sobre misiles balísticos Sí, lo dije aquí hoy, de nuevo ahora, lo dije otra vez, es importante, estos misiles balísticos son una grave amenaza. Entonces, ¿hay alguna manera de retirarse de las reuniones del jueves? ¿Es algo lo suficientemente significativo como para detener la acción militar de los Estados Unidos? Bueno, eso es para el presidente. El presidente no ha tomado una decisión sobre eso, así que no sé si el jueves es la fecha clave para eso. Creo que se necesita hacer progreso. Sería bueno si se hiciera progreso el jueves. Y diría que la insistencia iraní en no discutir los misiles balísticos es un gran problema. Lo dejaré ahí. Hablaste sobre elecciones en Venezuela. Me pregunto qué piensas sobre el momento. Bueno, no sé si hemos establecido un plazo artificial. La parte importante es, solo para que lo pienses, lógicamente, es difícil tener elecciones cuando muchas de las personas que pueden querer participar han estado en la cárcel o todavía están en el extranjero. Entonces, creo que al entrar en esta fase de recuperación que pensamos lenta, nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo colaborando con las autoridades interinas en la fase de estabilización. No has visto migración masiva, no has visto guerra civil, no has visto violencia. Al contrario, has visto una verdadera estabilidad en el terreno y has visto un crecimiento en la productividad entre sus sectores clave.
Creo que ahora entras en esto, que estamos entrando cada vez más en esta fase de recuperación y parte de eso es una reconciliación nacional. Entonces se han dado pasos muy positivos. Cientos de prisioneros políticos han sido liberados, la infame prisión, el Gori, ha sido cerrada, y tú estás, esos son todos muy positivos. Has visto pasar una ley de amnistía. En realidad hubo un verdadero debate en su Asamblea Nacional sobre la ley e incluso se presentaron enmiendas a ella y demás. Todo esto es muy positivo. No es suficiente, pero es positivo. Y creo que eso comienza a crear la base para que la sociedad civil allí funcione. Para tener elecciones necesitas tener una serie de factores. Necesitas tener partidos políticos que se estén formando. Necesitas tener movimientos políticos. Necesitas tener un entorno mediático que permita a la gente hacer campaña y difundir el mensaje. Y todas estas cosas tienen que estar en su lugar y necesitas tener candidatos que puedan postularse. Y entonces yo creo que comienza por conseguir muchas de las personas que estaban en la cárcel estaban allí porque eran candidatos o porque apoyaban a candidatos o porque estaban involucrados en su política. Entonces tienes que tener una verdadera sociedad política civil para poder tener elecciones y eso comienza en el caso de Venezuela con la ley de amnistía, con la liberación de los presos políticos y con la capacidad de los venezolanos en el extranjero que quieren participar en la vida política del país de regresar. Hay otros factores que la gente necesita considerar. Por ejemplo, para tener una elección real necesitarás tener en cuenta cómo votan los venezolanos que viven en el extranjero. ¿Hay consulados establecidos donde puedan venir y votar? Porque esos eran grandes centros de votación en el pasado. Y de hecho, Chávez prohibió el voto consular en un momento, y Maduro también, porque estaban perdiendo esos votos de manera significativa, como puedes imaginar. Así que hay un camino aquí. No han pasado ni 9 semanas desde que Maduro fue capturado. Creo que la vida en Venezuela hoy no es lo suficientemente buena, pero es sustancialmente mejor de lo que era hace 9 semanas, donde esto podría haber tomado una dirección muy diferente. Y francamente, muchos de los llamados expertos en muchos de sus medios estaban prediciendo que esto iba a ser catastrófico y que todo se iba a desmoronar y que iba a descender al caos, y eso no ha sucedido. Pero tenemos que mantenernos al tanto, tiene que seguir moviéndose en esta dirección. La tendencia es buena, pero necesita mantenerse. Esto sigue siendo un proceso de recuperación y luego se puede pasar a ese periodo de transición hacia algo. Al final, aquí está el punto clave. Para que Venezuela logre su potencial, lo que significa atraer el tipo de inversión que necesita para realmente reconstruir su economía y alcanzar su potencial, necesitará legitimar su gobierno a través de una elección. Ellos lo saben. Señor secretario, ayer fue el 4º aniversario de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha habido muy poco progreso en poner fin a esa guerra, lo que significa que nos han dicho que solo hay discusiones bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania. Sí. Hay un punto en el que la administración cambiará de táctica e incrementará la presión sobre Moscú como... Bueno, la administración ha continuado aumentando la presión sobre Moscú. Como ejemplo, el presidente impuso sanciones adicionales a finales del año pasado a su compañía petrolera, a Rosneft. La administración continúa vendiendo armamento a Ucrania. No vendemos armas a Rusia y no sancionamos a Ucrania. Nosotros, el presidente valora el hecho de que él es el único líder global que tiene alguna posibilidad en el mundo de reunir a estas dos partes en una mesa de negociación. Somos el único país o la única entidad en el planeta que ha logrado que negociadores rusos y negociadores ucranianos se sienten en una mesa y hablen entre sí. Y para una guerra tan horrible como esta es una posición muy importante para nosotros, que no queremos perder. Porque si nos retiramos o si cerramos esa posibilidad, entonces ¿quién lo va a hacer? Las Naciones Unidas no lo van a hacer. Francia no lo va a hacer, la Unión Europea no lo va a hacer, los rusos ni siquiera les hablarán. Entonces, no queremos alejarnos sabemos que al final esa guerra en Ucrania no tiene una solución militar. Esa guerra se resolverá a través de una negociación. Y ahora mismo somos el único país en el mundo que puede ser un catalizador para la negociación. Si renunciamos a ese papel, nadie más puede hacerlo. Dicho esto, creo que la paciencia del presidente es infinita. No lo creo. Pero no voy a predecir para ti cuándo se agotará o en qué momento decide no hacerlo más. Puedo decirte, y creo que lo has escuchado expresar, una profunda frustración de que esto no haya terminado, porque lo ve como una guerra completamente estúpida y sin sentido, en la que cada semana mueren 7.000, 8.000 soldados en el campo de batalla. Números que serían asombrosos en el contexto de cualquier otro conflicto en el mundo. Y eso es lo que está sucediendo y está causando un daño tremendo a Rusia, pero también está causando un daño generacional en Ucrania, donde cada día que pasa hay más y más destrucción. Y, ¿sabes? Podría tomar una generación para que ese país se reconstruya, sin mencionar el sufrimiento de su gente por el que han pasado. Este invierno ha sido horrible. Pero, ¿por qué estás presionando? Cuando es Moscú quien sigue atacando la infraestructura alrededor. Bueno, sí. No, vuelvo al punto que te hice, y es que la razón por la cual Ucrania ha podido sostener esta guerra es porque los Estados Unidos han proporcionado y vendido armas a Ucrania y también les han proporcionado asistencia de inteligencia y similares. Y también hemos impuesto sanciones a Rusia, no hemos impuesto sanciones a Ucrania. Entonces, en ese sentido,
los Estados Unidos no han estado, ya sabes, estancados aquí con respecto a eso. Creo que la frustración del presidente es generalizada y lo has visto expresado de vez en cuando. Simplemente no entiende cómo dos países en una guerra tan feroz, horrible y sangrienta no pueden llegar a un entendimiento sobre cómo terminarla. Quiere verla terminada y ha hecho mucho. Ha invertido mucho capital político en esto. Quiero decir, lo más fácil habría sido simplemente continuar con las políticas anteriores que solo estaban llevando a un conflicto prolongado. El presidente ha invertido una enorme cantidad de capital político. Steve ha viajado no sé cuántas veces por su cuenta por todo el mundo para tratar de llevar esto a una conclusión. Entonces, tenemos a muchas personas que han invertido mucha energía en esto y creo que hemos avanzado en reducir los problemas. Pero creo que algunos problemas aún permanecen y son muy, muy difíciles, desafortunadamente. Secretario, el presidente tiene un viaje a China programado para finales de marzo a principios de abril, sí. Sí, y anoche en el Estado de la Unión fue la primera vez en 2 décadas que China no fue mencionada expresamente en el discurso. ¿Cuál es su opinión sobre la competencia de Estados Unidos con China y el acceso de China a cosas como los chips de última generación de Nvidia u otros chips de inteligencia artificial y cosas así? Sí, entonces creo que hemos alcanzado el punto, al menos, de una especie de estabilidad estratégica en la relación. Creo que ambos países concluyeron que tener una guerra comercial total, una guerra comercial global entre los Estados Unidos y China sería profundamente perjudicial para ambos lados y para el mundo. Quedan cuestiones de desacuerdo, quedan cuestiones que sabemos que a largo plazo tendrán que ser enfrentadas y podrían ser irritantes en nuestra relación. No hemos sido tímidos al decir que no creemos que sea sostenible vivir en un mundo donde dependemos de algún país para el 90% de cualquier cosa, ya sea cadenas de suministro, minerales críticos o similares, productos farmacéuticos y similares. Y tenemos toda la intención de hacer todo lo posible para asegurar que nuestras cadenas de suministro críticas estén diversificadas. Y eso seguirá siendo un punto de contención, me imagino, pero eso es algo crítico para nuestra seguridad nacional y en lo que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando. Pero también creo que desde el punto de vista de la responsabilidad, las dos economías más grandes del mundo, que ambas poseen arsenales nucleares, tienen que poder hablar, tienen que poder comunicarse y tienen que poder interactuar. Sería imprudente e irresponsable que Estados Unidos y China no tuvieran reuniones, no tuvieran conversaciones y no tuvieran oportunidades para que nuestros líderes interactúen entre sí. Solo creo que no conozco a nadie que piense que eso es una buena idea. Sería imprudente y francamente peligroso para nosotros no tener una relación con ellos, incluso cuando nuestras áreas de conflicto y desacuerdo persistan. ¿Está preocupado, sin embargo, por el robo de tecnología o que estén obteniendo acceso a chips a los que los controles de exportación deberían estar impidiéndote el acceso, chantajes y otras cosas así? Sí, en cada acuerdo que el presidente ha hecho ha pasado por una revisión completa de seguridad nacional para minimizar y mitigar eso. Y obviamente, sabes, ninguna medida es perfecta. Ellos también han estado desarrollando sus propias capacidades nativas. A menudo imaginaríamos que por información que han obtenido de otros países, estas son cosas bien establecidas, pero en cuanto a los avances que han hecho. Pero sí, quiero decir, eso es lo que seguirá siendo parte de la dinámica en esta relación y en equilibrar todo esto. Pero como dije, hemos llegado al punto de una especie de estabilidad estratégica. Ambos países ven valor en eso. Hemos logrado que programen más precursores de fentanilo, lo cual es importante. Ahora necesitamos que actúen al respecto. Hemos visto que han aumentado su compra de productos agrícolas estadounidenses, pero hay otras áreas en las que desearíamos que hicieran más y continuaremos presionando en esas. ¿Te van a sacar de la lista de sanciones para que puedas ir? Lo sabremos cuando vaya. Señor secretario, hubo conversaciones en Ginebra esta semana entre funcionarios que tratan con armas nucleares de Estados Unidos, China y Rusia. Me preguntaba si podría caracterizar cómo fueron esas conversaciones, qué resultó de esas conversaciones y si hay alguna señal de que los funcionarios chinos considerarían algún tipo de tratado trilateral o, ya sabes, de no proliferación nuclear como el presidente ha sugerido que está buscando. Bueno, creemos que, en última instancia, en el siglo XXI, para que haya un verdadero acuerdo de control de armas, tiene que involucrar a China. Sus arsenales han aumentado dramáticamente. Su posición, que argumentarían, es que todavía están muy por detrás de Estados Unidos y Rusia. Creemos que eso es irrelevante. Ciertamente tienen la capacidad de alcanzar y están bien encaminados para hacerlo. Entonces creemos, el presidente cree firmemente que cualquier tipo de acuerdo, un acuerdo nuclear para en el siglo XXI ser legítimo, tiene que involucrar a estos 3 países, Estados Unidos, Rusia y China.
y vamos a seguir explorando su disposición para hacerlo. Han dicho públicamente que no están dispuestos a hacerlo. Estoy seguro de que los has oído decir eso. Estoy seguro de que lo han reiterado y sé que lo han vuelto a afirmar muy recientemente, pero seguiremos insistiendo en ello porque creemos que sería bueno para el mundo si podemos alcanzar tal acuerdo. El presidente estaría a favor de eso si podemos hacerlo, pero tiene que ser con los 3 países. Entonces, ¿cómo obligas a China si dicen simplemente no está en nuestros intereses? Bueno, entonces puede que no tengamos un acuerdo. Quiero decir, no podemos obligarlos. Tendrán que argumentar ante el mundo por qué necesitan seguir construyendo armas nucleares. Y ya sabes, esa es una elección soberana que pueden tomar. Quiero decir, no puedes obligar a nadie a hacer un acuerdo. Ciertamente puedes crear incentivos para que lo hagan, pero no puedes obligarlos. Así que, ya sabes, podemos presionar, podemos guiar, podemos persuadir, pero no podemos obligar. Así que, en última instancia, si quieren hacer un acuerdo de armas con los 3 países, estamos preparados para hablar sobre ello. Si no quieren hacerlo, entonces no tendremos uno y simplemente seguiremos haciendo lo que necesitamos hacer. Esa es una buena reunión. También ha habido una con el ministro Zeng. ¿Cuál es el estado actual allí? Quiero decir, ¿qué están buscando de América para prevenir un problema del primer ministro? ¿Puede darnos Bueno, sí, quiero decir un par de cosas. Tuvimos un momento difícil a principios de este año cuando el Consejo de Transición dijo que no se iban a ir. Lo abordamos con firmeza, se fueron. Así que estamos donde necesitamos estar ahora. La Fuerza de Supervisión de Pandillas se está formando. Estamos muy contentos con los compromisos que hemos obtenido en términos de personal. Sentimos que tenemos más compromisos de los que tenemos plazas disponibles para esa Fuerza de Supervisión de Pandillas. Necesitamos mejorar un poco en la financiación. Todavía estamos buscando países donantes para cubrir los vacíos, pero creemos que lo lograremos. Estará bajo los auspicios de la ONU, lo cual es importante para que la ONU demuestre que puede resolver un problema. Y el objetivo de esta entidad será llegar al terreno y permitir que las autoridades haitianas mantengan el territorio de estas pandillas. Así se puede tener una base de estabilidad que permita hacer 2 cosas. Número 1, reconstruir el país sin tener que pasar por carreteras con puntos de control manejados por estas pandillas criminales. Y número 2, celebrar elecciones. Quizás más tarde este año, tal vez no a mediados del verano cuando es la temporada de lluvias, pero más tarde este año. Ese es el deseo que tienen también. Sin embargo, es difícil realizar elecciones cuando todavía hay pandillas realizando puntos de control. Y esas no van a ser elecciones reales. Por eso la Fuerza de Supervisión de Pandillas es tan importante y por eso, ¿sabes? Estoy muy orgulloso del papel que Estados Unidos jugó en formar eso. Y estoy muy contento con el papel que países como Canadá y otros han desempeñado. Han sido muy contundentes en ayudarnos con esto. Hay un par de otros países que deberían intensificar y hacer un poco más, y hablaremos de eso. Lo he planteado en cada reunión del G7 y hemos obtenido una buena respuesta. Japón ha hecho contribuciones y otros. Necesitamos que algunos países donantes más se sumen a esto. Señor secretario, en las reuniones de hoy, ya sabe, obviamente muchas de estas islas aquí han tenido buenas relaciones con Cuba. Muchas de ellas han tenido estas misiones médicas de las que dependen, envían a sus propios médicos locales para ser entrenados en escuelas de medicina cubanas. ¿Es esto algo que se mencionó hoy? Obviamente ha sido algo de lo que Estados Unidos está presionando para que se alejen, pero ¿hay alternativas para un lugar como San Cristóbal, que es tan pequeño? Sí, bueno, les estamos proporcionando alternativas. Tenemos misiones médicas que pueden ofrecer una alternativa. De hecho, ya sabes, hemos conocido a algunas de esas personas en el pasado. La otra cosa con el programa médico cubano es que el hecho de que estas personas están trabajando básicamente trata de personas. Quiero decir, apenas les pagan, ¿no? Su libertad de movimiento está fuertemente restringida. Y queremos que estos países entiendan que eso es en lo que están participando. Están pagando este dinero al régimen que recoge los fondos, ¿sabes? Les pagan por estas misiones médicas. Prácticamente nada de este dinero va a estos médicos, quienes en muchos casos, ¿sabes? Creemos que es como una versión de la trata de personas, trata laboral. Y creemos que está mal. Ahora, has visto otros países que han decidido simplemente pagar a los doctores directamente, pero los cubanos no lo permiten. Así que, de nuevo, ese es el punto que hemos planteado con ellos. Quiero decir, no vamos a cortar relaciones diplomáticas con países del Caribe porque no estén de acuerdo con nosotros en esto, pero hacemos un punto contundente al respecto y surgió hoy. No fue el tema principal de la conversación, pero surgió. Muy bien. Salgamos de aquí. Una más. ¿Ustedes están todos viajando? Sí. No todos. ¿Ustedes? No todos, está bien. Entonces, el avión no es tan grande. Adelante. Vuelve a Cuba. Algunos de los países que conociste hoy expresaron preocupaciones sobre el tipo de repercusiones y inestabilidad causada por la crisis humanitaria allí. ¿Es el movimiento de hoy, ventas una especie de reconocimiento de que la crisis humanitaria se está saliendo de control, que Estados Unidos bloqueando? Quiero decir, no. En primer lugar, olvídate de hoy. La crisis humanitaria se está saliendo de control porque los cubanos no saben cómo manejar una economía. Son incompetentes. Tienen una empresa controlada por militares llamada Gaesa que controla el 40% de su PIB y ninguno de los ingresos que esa empresa ha generado fluye hacia las arcas del gobierno. Ninguno de esos fondos va a las escuelas, ninguno de esos fondos va a las carreteras, ninguno de esos fondos va a alimentar a la población. Tienes un país que tiene tierras agrícolas fértiles, que importa azúcar. Este fue uno de los principales exportadores de azúcar del mundo. Ahora importan azúcar, importan casi toda su comida. Es una disfunción. Ni siquiera es una economía, es una disfunción total.
Eso es culpa de ellos. En cuanto al efecto de desbordamiento, no están más preocupados que nosotros. Estamos a 90 millas de distancia y Estados Unidos ha experimentado migración masiva desde Cuba en el pasado, ciertamente a principios de los años 90 con la crisis de los balseros, pero tan recientemente como en 2021 y 2022 tuvimos personas llegando a los cayos de Florida y varadas en las Bahamas, así que tampoco queremos verlo. Y, en última instancia, en cuanto a la medida de hoy con el petróleo, esto es una ley existente. La ley nos permite hacer negocios como combustible e incluso telecomunicaciones con el sector privado cubano. El problema es que el sector privado cubano es muy pequeño. Si quieren abrir las puertas y permitir que el sector privado cubano, independiente del ejército, independiente del gobierno, crezca, esa solución está ahí. Lo que el pueblo cubano debe saber es esto, que si tienen hambre y están sufriendo, no es porque no estemos preparados para ayudarlos. Lo estamos. Es que las personas que se interponen en nuestro camino para ayudarlos no lo están. Es su partido comunista. Eso es lo que se interpone en el camino. Si se hacen a un lado, estaremos más que felices de trabajar con los cubanos individuales para que puedan tener la oportunidad de alimentar a sus familias y construir su economía. Pero nosotros no somos el impedimento, ellos lo son. De acuerdo, vamos a casa.